Deberían cantar más a capella. Bueno, Señor, a veces el hombre tiene sus planes, ¿verdad? Pero el Señor al final dice la última palabra. Gracias por estos jóvenes, gracias por ese mensaje, que por cierto tiene mucha relación con el mensaje que vamos a predicar en esta ocasión y que lo hemos titulado mensaje, siguiendo la serie sobre la vida de Pablo, esperando en la sombra. Este hombre que Dios había llamado en el camino a Damasco, que se le apareció transformando esa senda que llevaba de destrucción y muerte, y lo humilló allí, cambió su vida y lo convirtió de un terrorista religioso, de un asesino en serie, a un misionero del Evangelio. Luego, ustedes recuerdan la historia, envió a Ananías. Allí Ananías oró por él, recibió el Espíritu Santo, recobró fuerzas, inmediatamente predicaba de Jesucristo. Luego el Señor lo envía a Arabia, y en Arabia está en un periodo de 3 años. Allí fue entrenado, Dios le dio esa teología poderosa que vemos en sus cartas, le reveló su palabra. Más tarde, como vimos en el último mensaje, el Señor lo hace pasar por diferentes experiencias diseñadas por Dios soberanamente para enseñarle algo que carecía, y era la dependencia de otros. Este hombre, que había sido siempre muy suficiente, autosuficiente, muy independiente, el Señor lo enseñó a depender de otros, de personas desconocidas que Dios envió a su vida para ayudarles en diferentes momentos. Y dejamos a Saulo en un lugar llamado Tarso, su ciudad natal. Allí Dios le hace regresar nuevamente como una lección más de humildad. Allí donde le conocían bien, estuvo alrededor de un periodo de 5 o 6 años, esperando en las sombras. Esperando. En esta mañana tenemos un mensaje de esperanza para aquellos que están esperando. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ocupar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicando el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Habla a tu pueblo, úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperar, una palabra que pronunciamos fácil, sin embargo, se nos hace muy difícil implementarla. No nos gusta esperar. Es más, algunos llegan a tomar la espera como un no de parte de Dios. Y no es así. El hecho de que Dios diga en un momento determinado, este es un tiempo para esperar, no significa una negativa de su parte. Pero es difícil, va en contra de nuestra naturaleza humana. No nos gusta esperar. Es como aquel hombre que oraba pidiendo paciencia y le decía a Dios: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y como he dicho en otras ocasiones, en una sociedad que va por el carril rápido, donde parecemos locos y donde nos tomamos muy poco tiempo para reflexionar y aún menos para esperar, resulta difícil hacerlo. Sin embargo, este mensaje puede ser de ayuda. Puede ser de ayuda para algunos que están en esta situación de espera. Quiero decirles que la espera es uno de los métodos preferidos de Dios para prepararnos en o para proyectos significativos. Muchas veces la espera es parte de la escuela por la que Dios nos hace pasar para que alcancemos madurez, profundidad espiritual en medio de tanta superficialidad y mediocridad. La Biblia es muy clara en este principio. Veamos tan solo algunos pasajes en cuanto al valor de la espera. Por ejemplo, en el Salmo 27 dice la palabra del Señor. Salmo 27, verso 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera a Jehová. Luego en el Salmo 37, verso 34, dice la palabra: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Luego en el Salmo 62, verso 5, también nos dice la palabra del Señor lo siguiente: 62, verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, verso 23, leemos: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Si usted me siguió en cada uno de estos versículos, habrá notado que la espera aparece especialmente relacionada con Dios. Para que nuestra espera tenga sentido y propósito, debe ser hecha en Dios. Mucha gente vive esperando cosas ilusorias, sueños irrealizables, puras fantasías, porque no están basadas en un fundamento sólido. Y usted podría decir, bueno, eso podrán decir los mismos de nosotros los cristianos, que están creyendo en un Dios que no pueden ver y tienen una esperanza fantasiosa. Bueno, dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto. No le vemos, pero lo amamos. Y hay un elemento que es esencial en la vida cristiana y es la clave para tener una relación con Dios y vivir una vida victoriosa en un mundo difícil: es la fe. Hebreos 11. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero podemos ver a Dios por la fe, y con Él nos relacionamos. Sabemos que se levantó entre los muertos porque cambió nuestra vida. La misma vida de Pablo fue transformada por el Cristo vivo. Como dice Pedro, tenemos una esperanza viva porque nuestro Dios está vivo. Dios se nos revela no solo a través de su palabra, sino todos los días. Cuando hablamos con Él en oración, ¿puede alguien decir que no ha escuchado la respuesta de Dios? Bueno, Dios no te ha hablado quizás audiblemente, a mí tampoco, pero ha hablado mi espíritu, he visto su mano obrando en medio de las circunstancias. Dios contesta las oraciones. Él es real, Jesucristo es vivo. Ahora, esperar en Él es la clave para que todo tenga sentido. Usted saca a Dios de la ecuación de su vida y nada valdrá la pena. La Biblia está llena de versículos como eso, que nos alientan a esperar. Como dije, es algo contrario a nuestra naturaleza. No nos gusta esperar, nos apresuramos y queremos que Dios se apresure también. Muchas veces tenemos nuestros planes, nuestra agenda, y queremos que Dios se ajuste a nuestra agenda. Pero Dios no tiene prisa, ni siquiera con alguien con tantos dones como era Saulo. Él, como él llegaría a saber después, Dios de manera paciente, de manera deliberada y con firmeza, nos moldea en las sombras para que podamos esperar los años futuros cuando Él decida utilizarnos frente al mundo. Dios nos saca del escenario público, nos lleva allí a esas sombras, a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y llegará un momento en que Dios romperá esa espera y nos pondrá donde Él quiere que estemos. Así sucedió con Pablo. Y este es precisamente el punto donde nos encontramos con nuestro personaje. Hechos capítulo 11. Comienza con él todavía oculto allí en las sombras.
mientras Dios fielmente lo está preparando para algo grande. Recuerde que cuando Dios llama a alguien, Él lo entrena, Él lo capacita. Dios te va a preparar para ese propósito que Él tiene contigo. Y eso incluye esperar. Necesitamos aprender a esperar. Varias ideas quiero compartirles de este pasaje de Hechos 11. Quiero leerlos nuevamente, donde vemos varias cosas. Voy a leer el pasaje, Hechos 11, del 19 al 26. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si usted observa lo que acabamos de leer, solo en la parte final de este pasaje es que aparece Saulo. O sea, está ausente de este escenario de despertar espiritual. Estaba en las sombras. Varias ideas quiero compartirles. En primer lugar, vamos a ver a Saulo esperando en la sombra. En segundo lugar, encontramos en este pasaje un avivamiento no pequeño en marcha. En tercer lugar, veremos una ausencia notoria. Y en último lugar, un ministerio que surge de las sombras. La mano de Dios moviéndose en medio de las circunstancias. Sucede que muchas veces estamos tan distraídos o tan absortos en lo que nos ocurre que perdemos la capacidad de ver a Dios obrando. Nos parece que está ausente, pero no, Él está. Somos nosotros los que hemos perdido la fe para verle. Él siempre tiene un plan, siempre sabe lo que hace, jamás se equivoca. En primer lugar, ahí está Saulo en las sombras. Esto no era casualidad. Dios le llevó a Tarso, y probablemente en aquel tiempo difícil las dudas hayan llegado a su mente, y con las dudas las preguntas. Es muy humano sentir dudas. Hasta el cristiano más fervoroso y piadoso en un momento de su vida puede hacerse preguntas. El problema no es que tengamos dudas, sino qué hacer con ellas, ¿verdad? Este hombre está inactivo y probablemente tuvo algunas preguntas. Allí estuvo viviendo por un periodo de 5 o tal vez 6 o más años. Dios le llevó allí, Dios le estaba entrenando allí, Dios le estaba enseñando a esperar. Para alguien que seguramente era muy difícil esperar. ¿Me va a decir usted que para su persona es fácil esperar? Bueno, si usted dice que sí, es uno de esos individuos excepcionales. Porque ya le digo, es contra nuestra naturaleza el querer esperar. Queremos las cosas y las queremos ya. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le animó a esperar? Usted tenía en su mente un plan, quizás estaba pensando ascender hasta cierta altura por medio de una promoción, algo que iba a alcanzar un avance en su trabajo, en sus estudios, y llegó el momento en que Dios le dijo: tienes que esperar. O alguien fue el instrumento que lo usó para decir: debes esperar.
¿Cuándo fue la última vez que aprendió a esperar o tuvo que esperar? ¿Cuándo fue la última vez que decidió no dejarse llevar por las ambiciones? Mucha gente se autopromueve, se venden a sí mismos. Saben hablar muy bien de sus grandes virtudes y logros, saben cómo venderse. Sin embargo, la autopromoción no es necesaria si la mano de Dios está sobre tu vida. En la obra de Dios es Él el que se encarga de ponerte en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Por tanto, la Biblia dice, no te apresures. En Romanos capítulo 8, no conozco muchas personas que se hayan apurado y las cosas le hayan salido bien. Aprenda a decir, voy a esperar. Cuando alguien venga a acosarle pidiendo una respuesta, no se deje llevar por la presión. Tómese tiempo para pensar. No deje que los demás dicten sus acciones. Aprenda a decir, necesito pensar. La Biblia dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, la mayoría de las cosas que esperamos no las vemos. Cuando el apóstol escribió su carta a los creyentes de Roma, había aprendido el valor de esperar las cosas que no podía ver. Y pienso que eso lo aprendió durante el tiempo que estuvo en las sombras de Tarso, esperando allí a que Dios definiera su ministerio y su propósito para su vida. Por tanto, sea lo que sea que esté esperando, pero no lo puede ver, mi consejo es, bueno, el consejo de Dios: aguarde con perseverancia. La Biblia dice en el Salmo 46, estad quietos. Verso 10. Estad quietos. Deja de luchar. Deja de reaccionar ante lo que te ocurre y ejerce la fe. Espera en Dios. Bueno, vivimos en una cultura diseñada para promover en nosotros una actitud, un estilo de vida totalmente distinto. La gente dice, tú tienes que saber lo que quieres, ¿verdad? Y si lo quieres, alcánzalo, proclámalo, empeñate en lograrlo, te lo mereces. Bueno, yo no estoy promoviendo una actitud pasiva total. No es que nos crucemos de los brazos y esperemos que... El punto es, y esa es la fe bíblica, es dependencia de Dios. Si Dios me dice, espera, yo voy a esperar. Si Dios me dice, avanza, yo voy a avanzar. Aunque no tenga la luz suficiente para mirar al final, por fe me voy a mover. Y en la medida en que voy dando pasos, la luz divina va iluminando mi sendero. Él quiere ver obediencia. La gente dice todo lo contrario, y esa mentira, como una especie de gas inodoro, llega a nuestra vida e inhalamos ese mensaje que lo penetra todo. Ese mensaje que dice, la fama lo es todo, la popularidad lo es todo. No tienes que preocuparte por la profundidad de carácter, ni por tus motivaciones, ni por tus acciones. La sociedad te dice, preocúpate por tu imagen. La imagen es todo. Y la gente trabaja para mantener una buena imagen, aunque no sea más que una pantalla, una máscara, ¿verdad? La imagen vende. La imagen, tener una buena imagen funciona. Ahora lo que hay adentro no importa. Aunque tengas un basurero en tu alma, si tienes una buena imagen, Dios dice todo lo contrario. Esas son puras tonterías.
ni la fama, ni la imagen le importan a Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira al corazón, a lo profundo. Nosotros miramos la envoltura, nos enamoramos de la apariencia, pero Dios mira lo interior. Su mirada poderosa no conoce obstáculos. Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones detrás de cada acto que realizamos. Por eso las payasadas que sean capaces de hacer algunos, a Dios no le impresiona. Él dijo: no hagas tus obras delante de los hombres para ser visto por ellos, porque lo único que vas a obtener es el aplauso y el reconocimiento de otros. A Dios le interesa la sustancia, el carácter. Saulo aprendió eso en Tarso. Mientras esperaba, Dios comenzó a actuar poderosamente en una ciudad llamada Antioquía, al sudeste de Tarso. Y lo segundo que vemos es un avivamiento, no pequeño, en marcha. El fuego del avivamiento se ha extendido por toda la región. Allí tenemos al hombre de Dios, al siervo de Dios, esperando en las sombras, y Dios se está moviendo. Antioquía es el centro neurálgico de este despertar. Quiero que leamos allí los versos del 19 al 21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de lo que estaba ocurriendo llegó a los creyentes de Jerusalén, y según la Biblia enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En el verso 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué Bernabé? Bueno, ¿se acuerdan? Dije que era un nombre que quizás cuando uno lo escucha por primera vez no le es muy grato, pero es una buena opción si está pensando en tener hijos prontos. Voy a ponerle ese nombre. Como dije, al principio puede que no le guste mucho, pero después se va a acostumbrar. Sobre todo cuando piensa en lo que significa hijo de consolación. Ahora, ¿por qué Bernabé? Hechos 4:36, describiendo quién era Bernabé, dice: natural de Chipre. Era un hombre que podía administrar activamente en ese lugar, ya que en Antioquía había mucha gente de Chipre. Él conocía la cultura, conocía la lengua, comprendía su manera de pensar y también tenía el don de dar ánimo. Acuérdense que él fue el que ayudó a Pablo, como vamos a ver, y también lo vimos ya. Era un hombre que tenía la virtud divina de alentar a otros. Era un hombre que sabía lo que era la gracia y un hombre que la dispensaba a otros. Por eso la iglesia de Jerusalén tuvo una rápida actuación enviando a Bernabé hacia Antioquía. Ahora, cuando él llega allí, experimenta algo extraordinario, mucho más grande de lo que había imaginado. Verso 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La gente estaba viniendo a Cristo a montones. Esto es un verdadero avivamiento, un genuino despertar espiritual. Y a propósito, quiero señalar lo que dice la Biblia. Dice que estas personas fueron agregadas ¿a dónde? Dice que fueron agregadas al Señor. Fueron agregadas al Señor, no solo a la iglesia. El avivamiento no consiste en aumentar la lista de los miembros de la iglesia, sino en añadir nombres
al libro de la vida. Y esa es la verdadera característica de un despertar. Vidas transformadas, gente que nace de nuevo. El avivamiento no se refiere tanto a lo que sucede en una iglesia como a lo que ocurre en la gente que se arrepiente y viene a Jesucristo. Amén. Allí estaba la mano de Dios. La gente se estaba convirtiendo, pero ya Dios tenía preparado a sus obreros. Ahí está Bernabé, ahí estaba Saulo, Pablo, porque esta obra es del Señor. Nosotros, Dios nos usa, pero no somos indispensables. Ya lo veremos. Ahora lo tercero que vemos es una ausencia notoria. Recuerden que Saulo está a muchos kilómetros de distancia, está en las sombras, está esperando, está creciendo, está aprendiendo. Dios lo está preparando para un ministerio excepcional en el futuro. Pero hay algo que no debe pasar desapercibido. Mientras Saulo estuvo en Tarso, Dios estaba tratando con él de una manera poderosa. Una de las cosas que Dios estaba enseñando a Saulo era a perder su confianza en la carne. En realidad, lo más probable es que durante este tiempo que pasó en las sombras, recibiera lo que conocemos como el aguijón que tuvo en su carne, que describe en la segunda carta a los Corintios. Y debido a la extraordinaria naturaleza de las verdades, de las revelaciones divinas que él recibe del Señor, junto con esos privilegios espirituales, Dios le da sufrimiento. Fíjense la manera como Dios trabaja, porque el sufrimiento es el plomo que da el balance a nuestra vida. Porque podemos llegar a llenarnos de orgullo, de arrogancia. El Señor lo mantuvo humilde allí por medio de las adversidades. De una de estas misteriosas revelaciones, Él arroja luz en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versos del 2 al 4. Quiero que leamos allí lo siguiente. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y luego sigue diciendo en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Había tenido un gran privilegio, revelaciones, visión del Señor, y junto con él el dolor. Ahora pensemos un poco. Dice Pablo: conozco a un hombre que hace 14 años. Si vamos atrás 14 años, desde el tiempo que se escribe la segunda carta a los creyentes de Corinto, eso coloca a Pablo en el tiempo que estaba esperando en Tarso. Y es muy probable que durante una de las muchas flagelaciones que recibió mientras esperaba en Tarso, o en la angustiosa batalla por sobrevivir cuando era apedreado, haya caído en un estado de semi-inconsciencia, algo parecido a una especie de éxtasis o trance. Y mientras estaba en ese estado mental, es posible que el Señor lo hubiera transportado al paraíso, donde le reveló verdades inefables y profundas. Ahora, lo que quiero decir es que, incluso en todo esto, Pablo se negó a ufanarse en sus facultades. Por lo contrario, miren lo que dice. Regresemos a 2 Corintios, capítulo 12. Y ahora quiero que leamos el verso 9 y verso 10, donde dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso se llama, hermano, genuina humildad. En lo único que había aprendido a gloriarse era en sus debilidades. Recordemos que eso aprendió en las sombras, pero nadie más lo sabía. Quiero que recuerde algo cuando se encuentre atravesando por tiempos de espera. Ese tiempo de espera de Dios para usted nunca va a tener mucha importancia en la mente de otras personas. Todo lo que puede ser que sepan de usted de que de pronto desapareció fulano y no fue traspuesto para el cielo, sale del escenario público, desaparece del mapa, ya no está en la escena, ya no está bajo los reflectores. Muchas veces ocurre esto como una prueba. Podríamos pensar muchas, una adversidad, una bancarrota, una horrible experiencia personal, como un trágico accidente o una enfermedad fatal. A veces se trae como consecuencia el tener que soportar el sufrimiento de la incomprensión, las críticas, los comentarios de otras personas. Tal vez esa situación es capaz de devastarle de no haber sido por Jesús. Sin embargo, el Señor utiliza esa frustración para llevarlo a su propio Tarso, también conocido como el cuarto de espera de Dios. Y escuche bien, yo creo literalmente lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún nuestros propios errores, nuestros fracasos. Voy a ir un poco más lejos. Aún nuestros pecados. Ahora yo tomo una decisión equivocada y desobedezco a Dios. Escuche esto. ¿Hace eso a Dios responsable? No, yo fui el responsable. Pero la misericordia de Dios es la única que es capaz de hacer que aún en medio de mis pecados, si con un corazón humilde reconozco mi desobediencia y me acojo a esa misericordia, Él es el único que puede transformar esa derrota aún en victoria. Solo Dios, solo Él, solo su gracia. Él es el único que puede darnos una oportunidad cuando la perdemos, cuando fracasamos. Solo Él. He dicho en otras oportunidades que a Dios no le toma por sorpresa nuestros pecados. Le entristece, sí, pero no le sorprende. Dios siempre tiene un plan. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad, porque al ser libres somos responsables por nuestras acciones. Pero cuando aprendemos a ver la mano de Dios en todo lo que nos ocurre, podemos marchar con fe a pesar de que muchas veces se nos acabe el combustible. Pensemos que llegamos al final. Todas esas experiencias pueden destrozarnos. Sin embargo, como dije, el Señor utiliza esa frustración para llevarnos a nuestro propio Tarso, a esperar. Y ahí Él comienza a trabajar en lo más profundo del alma. Al igual que lo hizo en Saulo, el Señor va transformando nuestra perspectiva. Y podemos entonces llegar a decir como Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es en medio de nuestras debilidades donde podemos ver la mano de Dios. Cuando creemos, yo no puedo, fallé, entonces Dios dice: bueno, ahora estoy yo aquí para demostrar mi poder. Y cuando uno llega a ese punto en que dice como Pablo: soy débil, Él es fuerte, entonces estamos preparados para salir de las sombras, porque Dios no usa a gente arrogante.
Aquel que se cree que se las sabe todas y que le está haciendo un favor a Dios al servirle, está equivocado. No le hace ningún favor a Dios. Él es el que nos usa para su gloria. No somos más que instrumentos. Ahora miren cómo Dios saca a este hombre de las sombras, y lo último que vemos aquí es un ministerio surgido de la misma sombra. Vayamos a Hechos 11. Bernabé tiene una situación difícil en Antioquía. Los muros de la ciudad han comenzado a bullir con los nuevos convertidos. Se da cuenta que él no puede, que necesita ayuda. Bendita mentalidad la de Bernabé. Reconocer que necesitamos de otros. Bernabé no tiene los dones requeridos, ni las energías para manejar tal enorme crecimiento, pero se acuerda de que hay alguien que sí lo tiene. En el verso 25 leemos: después que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé se dio a la tarea de buscar al hombre. El versículo dice que hallándole le trajo a Antioquía. Él ya estaba preparado, había esperado, ese era su momento, y acompaña a Bernabé. Ahora, si usted ve ahí, no hay autopromoción. Él no se vendió a sí mismo, no fue su imagen, era la mano de Dios que le sacó de las sombras, le había estado preparando y dijo: este es el tiempo y el momento. Había necesitado 5 o tal vez 6 años duros para verse libre de esa actitud. Las cosas que una vez para él eran importantes, ahora no significaban nada. Él no iba para Antioquía a demostrar cuán capaz era, ni tampoco intentando hacerse notar. Ese viaje con Bernabé a Antioquía fue donde Dios lo sacó de las sombras, de la oscuridad, para poner a él en acción. Es como si Dios hubiera dicho: Saulo, llegó el momento. Su espera va a terminar. Dios tiene su tiempo. Saulo se había vuelto humilde bajo la sombra del Todopoderoso. Y es que no podemos ser usados por Dios si no somos humildes. Alejado allí de la actividad, del bullicio, recibió revelaciones diferentes sobre el plan de Dios y nuevas percepciones sobre la iglesia y la importancia de la gracia. Allí aprendió a sacar fortaleza en medio de sus debilidades, la fortaleza divina. ¿Por qué aprendió todo esto? Porque aprendió a esperar con paciencia y de buena gana. Confío en Dios cuando estaba en la sombra. ¿La estás esperando? Acuérdate que no estás simplemente esperando. Estás o debes estar esperando en Dios. Un día la luz divina va a iluminar tu oscuridad y el Señor te sacará. Quiero terminar con 4 principios para confiar en Dios mientras se está en las sombras. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas están marchando como queremos, de maravilla, y decimos: allí estaba la mano de Dios porque oré por esto, se abrieron las puertas, todo fluyó, no hubo una interrupción. Ahora, si hay una interrupción, lo tomamos como que Dios no está en el asunto. No siempre Dios puede decir: aplica los frenos, quiero que esperes. En primer lugar, cuando Dios nos prepara para un servicio efectivo, incorpora lo que nosotros preferiríamos omitir: un tiempo de espera. ¿Queremos servir eficazmente? Todos tenemos prisa. Tener paciencia en una sociedad apurada es difícil. Sin embargo, esa cualidad esencial se cultiva en los largos periodos de espera. En segundo lugar, cuando Dios nos hace esperar, escondiéndonos en su sombra, nos muestra que no somos indispensables. Alguien dijo una vez que los cementerios están llenos de gente indispensable. Y mucha gente se cree que si se sacan, si ellos no están, todo se detiene. ¿Quién dijo eso? Usted está trabajando porque necesita pagar sus biles, sus responsabilidades. Y a veces uno dice: bueno, si un día me enfermo y no puedo trabajar,
La cosa va a seguir. La vida va a continuar. Ahora, en el sentido espiritual de la obra de Dios, aún más, porque esta obra es de Él. Somos sus instrumentos. Él coloca a un hombre o a una mujer en un punto y después puede decir: hasta aquí llegaste, ahora voy a usar a otros. Porque es Él y necesitamos descansar en Él. Una de las razones por las que Dios nos quita donde estamos y nos hace esperar en su sombra es para recordarnos que no somos la estrella principal, no somos indispensables. Ahora, para aceptar esto hay que ser humildes. Saulo permaneció entre bastidores esperando que llegara su momento. Aclaro, esperando que llegara el momento de Dios. En tercer lugar, mientras Dios nos mantiene ocultos, Él va revelando nuevas dimensiones de sí mismo, y esto nos hace crecer en espiritualidad. Ya estuve hablando, y quizás ustedes recuerden, la importancia de los tiempos de aislamiento, de soledad, en los cuales nos desconectamos del mundo para conectarnos únicamente con nuestro Dios. Se crece. Se crece. Y debemos entenderlo de esa manera. Desconéctate del mundo. No para siempre, porque estás en el mundo, pero por un tiempo va a ser saludable. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Y entonces vas a ser más profundo en tu vida espiritual. La iglesia no necesita gente más inteligente. La iglesia no necesita gente más inteligente ni gente más ocupada. La mayor necesidad que tenemos es de profundidad espiritual. A darnos cuenta que Dios tiene muchísimo para nosotros y que solamente estamos encima, en la superficie, porque estamos jugando con Dios, pero Él no está jugando. Las personas con profundidad espiritual siempre serán usadas por Dios. Siempre. Siempre tendrán un ministerio donde Dios le quiere colocar. Dios da esa profundidad espiritual a través del tiempo que invertimos esperando en Él. Fíjense, vuelvo a lo mismo, esperando en Él. No es esperando. No es esperando en una cola, no es esperando allí en un restaurante. Usted está esperando en el Señor. Hay un fin a esa espera. Está mirando a Dios y está esperando en que el momento en que Él diga: hasta aquí, ahora es tu tiempo. Este es el momento. Ahora voy a actuar, te voy a usar, voy a glorificar mi nombre. Uno busca a Dios como nunca lo hizo, porque sabe que de Él y solo de Él puede venir la respuesta. A veces me encuentro con personas desesperadas que han comenzado a perder la esperanza por una enfermedad, una tragedia, y siempre les llevo a este punto: tienes dos opciones. O esperas en Dios y sigues confiando en Él a pesar de lo que le está ocurriendo, o quitas la mirada del Señor y te rebelas con Él. Ahora la pregunta es: ¿qué te va a quedar? ¿Qué te queda? ¿A dónde te va a llevar esa actitud? Aquellos que han esperado en Dios han podido después decir: Él es mi libertador. Nunca me falló. En cuarto lugar, cuando Dios finalmente decide utilizarnos, lo hace en el momento menos esperado. Cuando Dios decide romper el tiempo de la espera, lo hace en el momento que menos esperamos. Es curioso, pero así sucede. Quizás usted todos los días ha estado esperando por una respuesta. Todos los días, todos los días, todos los días. Y un día dijo: bueno, hoy no voy a... Y fue en ese momento cuando Dios decidió romper esa espera. Y también sucede que cuando Dios lo hace y nosotros estamos en ese plano para que Él nos use, nos consideramos los menos calificados. Y como que pensamos y decimos: Señor, pues yo no podrá ser otra persona.
Ahora, una de las actitudes que la gente suele asumir, para vergüenza de ellos, es que quieren apresurar la espera. Y entonces quieren abrir una puerta que Dios cerró. Usan la ganzúa del esfuerzo propio. Tratan de romper las cerraduras, patear las puertas. Y dicen, yo estoy seguro que este es el plan de Dios para mí. Esto es lo que yo tengo en mente. Ya he esperado bastante. Y entonces, ¿qué hacen? Comienzan a meter las manos en el asunto, a manipular las cosas, a forzar la entrada. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Bueno, si usted lo ha hecho, tendrá que ser lo suficientemente honesto para admitir que eso no le da satisfacción. Mucho menos podrá decir, yo tuve una paz tremenda mientras pateaba esa puerta, mientras estaba forzando la entrada en aquel lugar. Yo tenía una paz tremenda mientras estaba manipulando y acelerando las cosas, y entonces, para calmar mis sentimientos de culpa, trataba de espiritualizar mis actitudes desobedientes como que era Dios. No habrá paz, no habrá satisfacción. A la larga la presión lo alcanzará y usted terminará lamentando el día en que forzó esa puerta que estaba cerrada. Pero hay esperanza. Y se la voy a decir con estas palabras: Dios es poderoso. Amén. Confíe en Él, espere en Él, descanse en Él. Si usted está cansado de esperar, sé que es duro, pero acuérdese que la espera es un curso obligatorio en el currículo divino. Si usted no aguanta esa espera, será un desertor de la escuela de la obediencia a Dios. Siga en ella, permanezca allí, llegará su momento. Confíe en Dios. El diablo quiere que hagamos las cosas rápido y fracasemos. Dios quiere que esperemos en Él. Yo no sé si en esta tarde habrá alguien aquí que está atravesando por un momento difícil de su vida y está esperando algo de Dios. Siga esperando. Dios tiene un plan con su vida y las lecciones que usted va a aprender mientras espera no las aprenderá de ninguna otra manera. Y si tú estás aquí y no tienes una relación personal con Dios, o nunca has entregado tu vida a Él, quiero invitarte a que lo hagas, que le des tu corazón y tu alma al Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por tus pecados, Él pagó la deuda por tu desobediencia y la mía. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos los domingos usted me va a escuchar aquí hacer esta invitación, y probablemente la gran mayoría de los domingos yo me retire a ese lugar sin haber personas que se entregan a Cristo. Probablemente muchos ya lo han hecho, pero lo que me preocupa es que hay algunos que están aquí en esta congregación que nunca han tomado esa decisión. Quiero decirte algo: mi responsabilidad es darte la oportunidad. La tuya es: ¿qué harás con Jesús? O lo aceptas o lo rechazas. Tienes que esperar, igual que la gente que conoce a Dios. Todos los seres humanos tenemos que esperar, pero lo único que tendrá sentido es que tu espera sea en Dios, y para que sea en Dios debes conocerle y recibirle en tu corazón. ¿Habrá alguien en esta tarde que ya ha esperado demasiado para entregarse a Cristo? Ha esperado años, muchos años, dando la espalda una y otra vez al Evangelio. Que hoy diga: hasta aquí llegó la espera. Recibo al Señor en mi corazón, le doy mi vida, y a partir de ahora voy a vivir con Él. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Alguna persona que está aquí? ¿Alguien que siente que estas palabras Dios las está usando para hablarle a su vida? De la misma manera que también está escuchando en su espíritu pensamientos que entorpecen su decisión. Quédate ahí, no lo hagas. Habrá otra oportunidad.
No escuches eso, un día se va a dar la oportunidad. El tiempo es ahora. ¿Quieres tú recibir a Cristo? ¿Quieres levantar ahí tu mano? Si no lo has hecho. Alguien que aún no haya dado su vida al Señor. Yo espero que usted lo haga y lo haga pronto. Antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga. Amén.